Joaquín Balaguer, 1906-2002, fue un político, abogado y escritor dominicano que gobernó la República Dominicana durante varios periodos, siendo más notable su mandato de 12 años consecutivos, entre 1966 y 1978. Balaguer llegó al poder tras las elecciones de 1966. Respaldó por sectores conservadores y militares en un contexto de la gran inestabilidad tras la Guerra Civil de 1965 y la intervención estadounidense. Más adelante estaremos presentando personas que vivieron durante la época de los 12 años. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Vilma Aracelis Mundaray. ¿Qué es lo que recuerda de los 12 años de Balaguer? Bueno, yo tengo 57 años. Cuando comenzó el primer periodo de Balaguer, yo estaba muy pequeña. Es decir, no pude vivir ese tiempo así activamente. Pero sí tengo algunos recuerdos después de eso, cuando estuve creciendo, que había muchos comentarios, había muchas noticias, había mucho silencio también, había muchas personas con miedo. Había cosas positivas y negativas de esos 12 años de Balaguer, porque hay que decirlo, había muchas cosas positivas, pero había muchas cosas negativas. Hubo muchas muertes que se acreditaban a él. Eso se sabrá algún día, si todas fueran de él o no, pero había muchas muertes. No había esa tecnología que tenemos ahora, tal vez por eso no sabíamos tantas cosas en ese tiempo como ahora sabemos. Y hay muchas cosas buenas de él. Mira, lo de él me gustó sobre las construcciones. Casi todas las escuelas, los puentes que hay en nuestro país viejo, lo hizo Balaguer. Él fomentó mucho la educación. Él era una persona extremadamente estudiosa, inteligente, una mente privilegiada que te podía dar un discurso de hora y 2 horas sin leer. Sabía tocar todos los temas, no solamente de política. Y él tenía muchas cosas positivas. Vuelvo y digo, también había muchas cosas negativas. Había corrupción como en todos los gobiernos. Había mucha reprensión, eso sí, así había. Tú no podías decir lo que tú querías o lo que deseabas muy a público, porque de un momento a otro aparecía muerto o desaparecido. Y esas son las cosas que yo recuerdo mayormente. Nuestros adultos y nuestros padres tenían mucho temor. No nos dejaban incursionar en la política ni en las conversaciones y siempre querían mantener a uno callado y eso. Hubo muchas huelgas, hubo periodos muy fuertes de huelga, hubo muchas huelgas porque también había personas que no le tenían miedo y se tiraban a la calle a defender nuestros derechos, muy valientes, por cierto. Pero hubo un periodo feo, muy oscuro, un periodo muy oscuro hubo en ese tiempo. Yo recuerdo algo de pequeña y es que en mi barrio, yo soy de Miramar, se decía que era un delincuente, una persona muy reconocida, y fueron de madrugada y allanaron esa casa. Y si no había más de 500 policías, es mentira mía, arriba, abajo, por todas las esquinas habían muchos policías. Y esas personas las sacaron masacradas de adentro, que hasta los dientes se veían en el suelo, jóvenes. Muchos jóvenes, habían como 3 o 4 jóvenes que mataron en ese tiempo. Unos decían que eran delincuentes, otros decían que ellos lo que hacían era que defendían al pueblo. Y eso sí, yo me acuerdo, estaba pequeña, pero me acuerdo sobre eso, porque entre ellos habían vecinitos nuestros que murieron. Y nunca se me ha olvidado eso. Y todos los días salían muchas cosas en los periódicos, salían que se desaparecían, que mataron, y se oían tantas cosas. Es lo que le digo, hubo cosas buenas, como la Cruzada del Amor, que la fundó él, daba muchas ayudas, muchos reyes para los niños daba también, y comida en esos lugares. Así que como todo gobierno tiene sus cosas buenas y cosas malas, es lo que yo puedo recordarme. Gracias por su información. Mi nombre es Ramona Mejía.
me dicen Provi y tengo 66 años. Me acuerdo yo que ese presidente era bueno. Él ayudaba a los pobres, le daba comida a los necesitados, él hacía mucha obra, había menos delincuencia, tan justa, cada quien votaba por quien quería, nadie estaba obligado a elegir un presidente que no quisiera, era lo que uno quisiera, el presidente que uno quisiera, por ese uno votaba. Podíamos expresarnos en ese tiempo y hablar y dar cualquier opinión que pasara en el pueblo o en la ciudad. Y él escuchaba. ¿Qué recuerda usted sobre cómo era la vida durante los 12 años de Balaguer? ¿Qué recuerdo? Balaguer era un hombre honesto, le gustaba ayudar a la masa pobre y todo era bueno. ¿Cómo cree usted que favoreció Balaguer la economía del país en ese tiempo? Regalando comida y cosas y haciéndole casa a los pobres. ¿Escuchó usted sobre la represión o violencia en esos años? No. Ok, muy buenos días. Aquí nos encontramos con un señor que vivió en la época de los 2 años de gobierno de Balaguer. ¿Qué recuerda sobre cómo era Balaguer durante los 2 años de gobierno? Sí, la época de Balaguer podemos dividirla en 2 aspectos. En el aspecto económico fue un periodo que no fue malo en términos para la República Dominicana. La parte que más suplicacia a mí me despierta fue la parte política, con las persecuciones y la falta con el deterioro de las libertades públicas en el país. La juventud, sufrimos bastante en esa época, muchos desaparecidos, muchos muertos, pero como te decía al principio, en términos económicos fue una época más o menos bien. ¿Cree usted que las elecciones de esos tiempos fueron libres y justas? No fueron, para nadie es un secreto que en la época de Balaguer controlaba la Junta Central Electoral y por ende manipulaba esas elecciones. ¿Crees que las personas tenían miedo de expresarse libremente? Sí, había miedo de expresarse libremente, porque había terror en las calles. Ok, muchas gracias. Okay. Aquí estamos con una persona que nos va a hablar sobre los 12 años de Balaguer. ¿Qué recuerdas sobre cómo era la vida durante los 12 años de Balaguer? Bueno, bien. ¿Cree usted que las elecciones de ese tiempo fueron libres y justas? Claro que sí. Usted podía opinar y votar libremente. ¿Crees que las personas tenían miedo de expresarse libremente? Claro que no. Usted podía expresarse lo que usted quisiera. Podía expresar. Gracias. Me llaman Dolca Estel Lugo Félix y tengo 50 años. Me tocó vivir algunos de los mandatos del gobierno de Joaquín Balaguer y realmente la experiencia durante ese mandato fue variada, debido a que el gobierno de Joaquín Balaguer no fue un gobierno en sí democrático, sino fue un gobierno que de una manera o de otra manejó el país con manos duras. Hubo un hecho que me marcó mucho cuando yo estaba pequeña durante el gobierno de Balaguer, que fue, por ejemplo, lo que fue la fiebre porcina, que mandaron a matar a todos los puercos que estaban en el país. Bueno, durante el mandato del gobierno de Joaquín Balaguer, las condiciones de vida eran variadas. Principalmente no había una igualdad económica, no era la misma conducción de la gente que estaban en la parte de la ciudad, o dígase aquí en la parte principal, céntrica de la ciudad, sino que la gente, por ejemplo, los campesinos, los que vivían en la parte rural, estaban pasando muchas necesidades.
Muy buenos días, nos encontramos aquí con un señor que vivió durante los 12 años de Balaguer. ¿Qué recuerda sobre cómo era la vida durante los 12 años de Balaguer? Bueno, fíjate, el gobierno de Balaguer, muchos dicen que fue el gobierno más represivo que ha habido en la República Dominicana. Yo no lo creo así. ¿Por qué? Porque Balaguer asumió el poder en 1966, cuando en este país los guardias eran enemigos de la Marina enemiga de la policía. O sea que aquí no había de nada. Aquí lo que había era un desorden, donde cada quien tenía su forma de vivir y todo el ejército eran enemigos, la policía era enemigo de los guardias, o sea, fue un desastre. Pero el doctor Balaguer, ¿qué hacía el doctor Balaguer? Que fue reuniéndose con los jefes de cada departamento de eso, del ejército, de la policía, de la marina de guerra y todo, y fue unificándolo hasta que por fin se resolvió el problema de la tiranía que tenían uno con otro. Creo que el doctor Balaguer fue el que le dio la libertad al pueblo dominicano para que el pueblo dominicano resurgiera como el país que nosotros tenemos, porque muchos lo trataban de mucha represión. Pero ¿cuál era la represión? La represión era que tenía en contra un pueblo dirigido prácticamente por el PRD, por el Partido Comunista y unos partidos que lo único que hacían era que el doctor Balaguer, tratando de que el doctor Balaguer se incomodara, porque ellos lo que querían era que hubiera guerra aquí en este país, porque eso es lo que a ellos todo el tiempo les ha interesado. Pero el doctor Balaguer se mantuvo ahí unificando la Fuerza Armada, la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el pueblo dominicano también, porque ¿quién fue que surgió aquí la cuestión de la agricultura con el Instituto Agrario Dominicano, con la reforma agraria? Fue el doctor Joaquín Balaguer, que todos esos campesinos que estaban en los campos, que no tenían dónde producir, le dio tierra en toda parte del Cibao para que trabajaran y se unificaran como personas laboriosas y unificadas. Eso hizo el doctor Balaguer en esos 12 años. ¿Cómo cree usted que afectó Balaguer en la economía del país en este tiempo? Bueno, la economía aquí no había economía, aquí lo que había un desastre, porque aquí lo que había cada terrateniente jalaba para su lado y cada quien hacía los dueños del territorio nacional eran unos cuantos tulpenes que eran dueños del país. Y por eso yo digo que el doctor Balaguer fue que unificó aquí todo el país a través de la agricultura, del Instituto Agrario Dominicano, que la reforma agraria que se implementó fue en el gobierno de Balaguer para que la economía pudiera avanzar. ¿Qué opina sobre la construcción de obras públicas durante su gobierno? Bueno, en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, todo lo que se construyó, el país prácticamente se construyó, desde la frontera hasta aquí a la capital, hasta el este. Y todo lo que se construyó en el gobierno de Balaguer, todas las escuelas y edificios y cosas que se hicieron, fue con el dinero del pueblo, sin coger prestado. No es como en estos gobiernos, que para hacer un camino vecinal tienen que coger miles de millones de pesos para poder hacer. En esa época, con la poca economía que había, con eso se construía todo lo que se construyó. ¿Cuántos multifamiliares nos hicieron en el gobierno de Balaguer en la capital? ¿Cuántas escuelas, cuántos edificios se hizo a nivel nacional? Todo con el dinero que producía el pueblo, que producía el país. O sea que, en cuanto a economía, nadie puede igualarse al doctor Joaquín Balaguer en ese aspecto. ¿Escuchó usted sobre la represión o violencia en esos años?
sí la gente hablaba de represión, pero ¿cuál era la represión? Se perseguían a los delincuentes. Muchos delincuentes eran agarrados, eran sacrificados, muchas veces que la policía los enfrentaba a la policía y lo mataba. Pero ¿qué hacía el PRD, el Partido Comunista y la oposición? Le ponían una gorra del PRD y lo tildaban de que esa persona era un dirigente político y que por ser contrario a Balaguer por eso lo mataban. Y eso era la vulgar mentira que se vendía en este país. Y por eso es que la gente decía de la represión. Sin embargo, yo me recuerdo que yo vivía en la capital, en el tiempo de la represión. Y a mi familia, que es una familia grande, nunca le pasó nada a ninguno, ni fue maltratado a ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos siempre. ¿Sabe usted cómo era la relación del gobierno con las personas que estaban en contra de Balaguer? Fíjate, todos los gobiernos tienen oposición. Lo que pasa es que hay gobiernos que tienen que enfrentar a una oposición acérrima, como lo era en la época de Balaguer. Que mucha gente, que muchos partidos políticos que surgían como partidos políticos no le interesaba la democracia, no le interesaba el debate político, lo que le interesaba era llegar al poder a como diera lugar. Y eso y pues muchas veces tenían que enfrentar a esos altos dirigentes, que no eran dirigentes políticos, los que eran terroristas, que querían llegar a la mala al Palacio Nacional. Pero con Balaguer se le fue, no pudieron, porque Balaguer ha sido el intelectual más científico que ha tenido el país, con mejores perspectivas para la República Dominicana. Balaguer se dio a respetar muchas veces, sí, porque había que respetar, pero no como dice la gente, que era una represión acérrima. La represión acérrima era contra los delincuentes y contra los que querían llegar al poder sin elecciones, sin nada, o sea que a la mala. Okay. Y la última pregunta sería que ¿qué cambio hubo en la agricultura y el campo durante esos años? Bueno, la agricultura en esa época fue que creció. En el gobierno de Balaguer fue que creció, porque surgió la idea de la reforma agraria, fue en el gobierno de Balaguer. Y ahí fue que surgieron la grande cooperativa agrícola y la grande unión por ejemplo, de parceleros y de agricultores que se unieron para trabajar en conjunto. Y de ahí en adelante fue que la agricultura se fue desarrollando. Y por eso la agricultura creció bastante en esa época. Ok, muchas gracias. Le agradecemos bastante la cooperación y esto fue todo.